Benvenute e benvenuti al webinar per studenti LÖScher dal titolo La carta informal, formal y el correo elettronico, biennio y triennio. Le dirette dei webinar per studenti sono pensate per gli studenti e per i docenti che intendono accompagnare e osservare la classe durante la diretta. Questo pomeriggio interverrà Cristina Parisio Fernandez. Nata e cresciuta in Spagna, vive e lavora a Torino, dove alterna la libera professione come traduttrice e interprete con la didattica. È docente di lingua spagnola presso la Victoria International School e insegna traduzione italiano-spagnolo e linguaggi settoriali. Esaminatrice ufficiale DELE per i livelli B1 e B2, gestisce il centro esami DELE Associazione Tutta Europa di Torino. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola a Cristina Parisio Fernandez. Gracias, Sara. Buenas tardes a todos. Bueno, en este caso voy a hablar en español. Como acaba de decir Sara, me llamo Cristina, soy profesora de español y vamos a tratar el tema de las cartas, la carta informal y la carta formal y el correo electrónico. En primer lugar, me gustaría decir que he elegido este tema pues porque sé que es un tema que a mis alumnos les preocupa bastante, sobre todo el tema de la carta formal, que siempre asusta un poquito más respecto a la carta informal. Antes de lo primero de todo, me gustaría daros más o menos un esquema, una idea general de sobre qué temas vamos a tratar. Empezaremos hablando en general de la carta y después trataremos la carta informal y la carta formal en paralelo, de manera que podáis ver en cada caso las diferencias entre los elementos de las dos. Hablaremos de la estructura, del lenguaje y del estilo y veremos algunos ejemplos de frases que os pueden resultar útiles a la hora de escribir una carta y después dedicaremos una pequeña sección al correo electrónico. Para terminar, el taller de escritura es una especie de laboratorio que, aunque sea difícil online, trataremos de escribir todos juntos, guiándoos yo lo más posible, un correo electrónico informal y formal en paralelo, de la misma manera que los hemos estudiado. Vale, pues empezamos. La carta. Esto es simplemente una cuestión de falso amigo. Recordad que letra en español se dice carta y no letra, que es un error común que ocurre a veces, ¿vale? Entonces, simplemente un recordatorio, carta y no letra. Vale, ¿qué es una carta? Pues es una comunicación escrita entre un remitente y un destinatario. Y digo un remitente y un destinatario porque después veremos que el correo electrónico nos permite ponernos en contacto con más de un destinatario al mismo tiempo. La carta informal y la carta formal. Más o menos todos conocéis la estructura, sobre todo de la carta informal. Lo que me interesa en este webinar es que notemos perfectamente las diferencias, tanto de estructura como de lenguaje. Voy a utilizar estos colores a lo largo de todo el webinar, o sea que prestad atención. Cada vez que encontremos el color naranja estaremos hablando de informal y cuando tengamos el verde de formal, además de los logotipos que os van a ayudar a seguir la explicación. Lo primero, lo más importante es que el objetivo es diferente. En una carta informal yo lo más básicamente pretendo saludar. Es una persona que conozco, es un texto más espontáneo y es un lenguaje coloquial. Escribo una carta informal a un amigo, a un familiar, a una persona que conozco y con la que tengo una cierta confianza. Eso es lo más importante. La carta formal, sin embargo, su objetivo principal es informar de algo. Puedo comunicar de forma formal con una persona que conozco, pero con la que no tengo confianza, por ejemplo, en el trabajo, o con una persona que no conozco. Es una carta más estructurada, a pesar de que las dos tienen una estructura, y el lenguaje es mucho más formal. Después veremos a qué nos referimos exactamente con lenguaje formal y lenguaje coloquial. Aquí simplemente unas pequeñas pinceladas, ¿no?, sobre lo que ya más o menos conocéis. Si digo querido Antonio, muchos besos, hola papá, o si utilizo el tú, estoy escribiendo una carta informal. Si utilizo estimado señor López, atentamente, estimados señores, y utilizo el usted en vez del tú, estoy hablando de una carta formal.
La estructura de las dos cartas es básicamente la misma. Los elementos que veis en negro son comunes a los dos tipos de carta, a la carta formal y a la carta informal, a pesar de que en la carta informal no siempre ponemos el remitente y el destinatario, pero serían equivalentes. El asunto, que sería en italiano l'oggetto, lo aclaro por si acaso, se suele utilizar solo en las cartas formales y es opcional, por eso lo veis entre paréntesis. El saludo, introducción, cuerpo, cierre, despedida y firma son comunes a los dos tipos de carta. Y por último tenemos la postdata, el postscriptum, que es opcional, no es obligatoria, y como está en naranja, nos indica que es típico solo de la comunicación informal. Vamos a ver un ejemplo de carta informal. Veis que los elementos se repiten, el remitente, el destinatario, lugar y fecha, y la leo rápidamente para que veamos un poco, ya tengamos una primera idea del tipo de lenguaje. Querida Raquel, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bien y espero que tú también. En el Insti nuevo he hecho muchos amigos y salimos juntos los fines de semana. Es súper divertido. Además, estoy sacando buenas notas y sigo jugando al tenis 2 veces a la semana. Te escribo porque este verano voy a hacer el Camino de Santiago con mi familia y como tú ya lo has hecho, seguro que puedes darme muchos consejos. Muchas gracias y espero tu respuesta. Un abrazo, Julia. Postdata, recuerdos de parte de Andrés. Este sería entonces un ejemplo de carta informal. Este ejemplo, junto con el ejemplo de la carta formal, nos van a ir acompañando cuando veamos todos los elementos uno por uno. En la carta formal, veis que los elementos se repiten. Aparece lo que no teníamos antes, que es el asunto, que era opcional, en este caso lo tenemos, que es un breve resumen de lo que trata la comunicación, la carta. Asunto, prácticas arquitectura. Estimado señor Porta, me pongo en contacto con usted para comunicarle que ha sido seleccionado para realizar sus prácticas del último curso de arquitectura en nuestro estudio. Adjunto le remito la documentación necesaria para la tramitación de su contrato. Le rogaría que nos enviara los documentos firmados en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha. Le agradezco su confianza en nuestra empresa y quedo a la espera de su respuesta. Atentamente, Antía Pérez Gallego, responsable de Recursos Humanos. Ese lenguaje es completamente diferente. Me imagino que ya lo vais apreciando simplemente con el ejemplo. Ahora vamos a ir entrando poco a poco en detalle. Destinatario y remitente siguen las mismas reglas. Si lo quisiéramos utilizar, ya digo que muchas veces no se utiliza en la carta informal, pero si lo quisiéramos utilizar, en la primera línea, nombre y apellidos. En la segunda, la calle, el número y el piso. En España, recordad que los pisos llevan letra porque no está el apellido en el portal. Y en la siguiente línea, el código postal y la ciudad. Una regla muy importante es que solo hay un elemento de puntuación, que es la coma después de la calle. En el resto de los casos no hay que poner ni comas, ni puntos, ni absolutamente nada. Una diferencia entre formal e informal es lo que veis marcado en azul, que a veces en la carta formal, en vez de dirigirnos a una persona, nos dirigimos a una empresa. Y muchas veces cuando nos dirigimos a una persona, le anteponemos al nombre y al apellido SR punto, que significa señor. Lugar y fecha es exactamente igual y la regla es siempre la misma. Nombre de la ciudad, coma, el número del día, de, el mes, que empieza con la primera letra minúscula siempre, otra vez de, y el año. Es muy importante acordarse del de, que es un error bastante común entre italiano y español, ¿vale? O sea que tenéis que repetir el de 2 veces, entre el día y el mes y entre el mes y el año. Y recordad que los meses llevan la primera letra minúscula. Aquí os dejo simplemente una lista de nombres de ciudades en español que os puede resultar útil cuando escribáis la carta y a modo de repaso, pero vamos, ya lo sabéis perfectamente, los meses del año. El asunto, que si recordáis era típico solo de la comunicación de las cartas formales,
Es, como decíamos antes, una síntesis del contenido de la carta. Escribo asunto, dos puntos, y empiezo con la primera letra minúscula. Pensad que cuando veamos el correo electrónico veremos que el asunto deja de ser opcional y es obligatorio porque ya forma parte del correo electrónico, obligatorio o por lo menos recomendable. No se deberían mandar correos electrónicos sin asunto. Y entramos en la parte principal de la carta. Lo primero es el saludo. Esos dos puntos tan grandes es porque es obligatorio en español poner siempre dos puntos después del saludo. Estáis acostumbrados a la coma, en español os tenéis que acostumbrar a los dos puntos, ¿vale? O sea que todos los saludos terminan, como veis, con dos puntos. En el mundo de la comunicación informal solemos usar hola y querido, querida, queridos, queridas. Después de hola es obligatorio usar coma, o sea que pondríamos hola, coma, el nombre de la persona y los dos puntos. Con querido y querida no se utiliza la coma. Por lo tanto, querida Luisa, querido Pablo o queridos si fuera en plural o queridas. Si estamos escribiendo una carta formal, el saludo cambia completamente. Y lo más común, a pesar de que hay otros tipos de saludos, pero me voy a centrar en este porque es el más utilizado, sería estimado o estimada, estimados, estimadas, acompañado siempre de señor y el apellido. Señor o señora lo puedo escribir completo y en ese caso la S va minúscula o puedo escribirlo abreviado como veis ahí. S mayúscula, R punto o SRA punto. Y a continuación siempre el apellido, no se puede utilizar el nombre, ¿vale? O sea que estimado, señor y apellido y siempre dos puntos. Al poner dos puntos, otra regla muy importante que cambia respecto al italiano es que en la siguiente línea, empiezo a escribir después en la línea de abajo y tengo que empezar con la primera letra mayúscula. Vosotros usáis coma después del saludo y luego empezáis con minúsculas. Nosotros dos puntos y luego mayúsculas. La introducción, ¿qué es? Pues normalmente en una carta informal es un saludo, le preguntamos a la persona pues cómo está, le contamos cómo estamos nosotros. Es una forma de no empezar directamente con la información. Y son introducciones informales, ¿no? ¿Cómo estás? Yo estoy bastante bien. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Y a veces le contamos ya por qué escribimos. Eso también es bastante común. Te escribo para contarte y empezamos ya a adelantar el motivo de nuestra carta. En la comunicación formal no conocemos a la persona, por lo tanto no le preguntamos cómo está y normalmente indicamos ya en la introducción el motivo de nuestra comunicación. Fijaos en cómo cambia el lenguaje, pero bueno, lo veremos con más detalle más adelante. Me dirijo a usted para comunicarle. A través de esta carta me gustaría informarle. Con la presente quisiera expresar. Estos son típicas formas de empezar una carta formal. Después de la introducción tenemos el cuerpo. Suele estar organizado en párrafos, en cada párrafo una idea. Y en el cuerpo lo que más me interesa, porque el cuerpo cambia mucho, depende del tipo de carta que estéis escribiendo, del contenido va a ser completamente diferente, me interesa que os fijéis bien en el lenguaje. El lenguaje de la carta informal decíamos que es coloquial y una de las cosas más importantes es que usamos o tú o vosotros, tratamos de tú a la persona a la que le escribimos. Sin embargo, en la carta formal usamos usted o ustedes. Os fijáis que aquí dice te escribo, sin embargo en la formal es le remito porque es a usted. Tú, en vez de usted, puedes, el verbo conjugado en segunda persona, y sin embargo en la formal tenemos su contrato porque es de usted, le rogaría, o sea que el uso de la persona es muy importante y es una de las principales diferencias entre la carta informal y la carta formal. Otra cuestión del lenguaje, bueno, aquí veis, perdón, que me había adelantado, el uso de tú, vosotros o usted, ustedes, tenéis que prestar atención a ciertas cuestiones gramaticales. Si utilizáis tú, el pronombre adecuado va a ser te. Te mando, te escribo, mientras que con usted va a ser le. Y en plural, os mando, si habláis con vosotros, si os dirigís a un grupo de personas, o les, si hablamos con
un grupo de personas de forma formal. Atención también a los verbos. Si uso tú o vosotros, tengo que usar la segunda persona, de singular o de plural. Si uso usted, todos los verbos los tengo que conjugar en tercera persona. Puedes mandarme, en informal, puede mandarme usted. Y cuidado también con los posesivos. En la carta informal, si escribo a una persona, diré tu carta, tu respuesta. Si es a más de una, vuestra carta, vuestra respuesta. Y atención, porque en español el posesivo es igual, tanto para usted como para ustedes. Otra cosa importante del cuerpo es el tipo de lenguaje. Entonces, además de tú, usted, vemos que el registro es diferente. En la carta informal usamos un registro coloquial. Podemos decir insti, que es el diminutivo de instituto, súper divertido, usar las exclamaciones, mientras que en la carta formal utilizamos un registro mucho más formal. Sobre el registro hablaremos después, os daré algunos equivalentes formales de ciertos verbos útiles para que podáis utilizarlos en vuestras cartas. Como veis aquí, pues remito, tramitación, rogaría, a partir de la fecha, pertenecen a un registro formal. Bien, vamos a ver entonces qué cosas, por ejemplo, que son muy comunes en las cartas cuando tenemos que pedir algo. Necesitamos algo y tenemos que pedirlo. Si estamos escribiendo una carta informal, usamos frases de este tipo. ¿Me puedes enviar los apuntes o lo que sea? ¿Me envías porfa? Podemos usar porfa porque es coloquial, mientras que en la formal lo utilizaríamos por favor. Cuando puedas, envíame, envíame por favor. Y su equivalente en registro formal serían frases de este tipo. Le ruego, se usa mucho el verbo rogar, le ruego que me envíe o le rogaría que me enviara. Cuidado aquí con los tiempos verbales. Si uso el presente del verbo rogar, uso el presente de subjuntivo. Si uso el condicional y digo rogaría, tengo que usar el imperfecto de subjuntivo. También se usa el verbo agradecer, que parece que damos las gracias, pero en realidad es una forma de pedir algo. Le agradecería que me enviara. Quisiera que me enviara. Me gustaría que me enviara. O sea que para las peticiones, para pedir, podéis usar este tipo de estructuras. Otro aspecto muy común en las cartas es cuando tenemos que dar las gracias. Si estoy escribiendo una carta informal, un simple gracias, muchas gracias o muchísimas gracias, con la preposición por, si tengo que indicar el motivo por el que le doy las gracias, serían suficientes. En una carta formal se usan otro tipo de expresiones. Se usa mucho el verbo agradecer, que no lleva preposición. Entonces diríamos, le agradezco su interés, no le agradezco por su interés, o quisiera agradecerle el interés. Y también se puede utilizar dar las gracias. En este caso es obligatoria la preposición, y es la preposición por. Le doy las gracias por su interés. Estos son los dos aspectos más importantes, pero hay muchos más. Os voy a ir dando equivalentes formales de verbos comunes que estáis más acostumbrados a utilizar de forma coloquial. En una carta informal utilizaríais decir, contar. En registro formal tenemos varios sinónimos dependiendo del contexto. Podéis utilizar informar, comunicar, notificar, hacer saber, que es todavía más alto como registro más formal. Entonces, en vez de te escribo para contarte, me pongo en contacto con usted para comunicarle. En vez de mandar y enviar, enviar se puede utilizar en los dos registros, pero en el registro formal hay bastantes más sinónimos para el término enviar. Uno muy común, quizás el que más se utiliza, es remitir. Con la presente le remito o también le hago llegar. Entonces, cuando escribáis una carta formal, en vez de te mando, podéis decir le remito, le hago llegar. Luego tenemos el verbo hacer, que muchas veces en un registro formal lo sustituimos con desarrollar, realizar, elaborar, dependiendo del contexto, ¿no? En informal diríamos he hecho un dibujo, en versión formal, he desarrollado un proyecto. También el verbo tener lo podemos sustituir en la versión formal con disponer de y contar con.
que son dos perífrasis que se utilizan mucho. En vez de mi casa tiene 2 baños, yo puedo decir la vivienda dispone de 2 baños o cuenta con. Son buenos sinónimos para el verbo tener. Pedir, podemos utilizar solicitar en su versión formal. Para elegir, que significa scegliere, podemos utilizar seleccionar. Y muchas veces tenemos que, de alguna manera, decirle a la persona que algo es urgente. En una versión informal podríamos decirle, mándame cuanto antes. En la versión formal se suelen utilizar expresiones como lo antes posible o muy utilizada con la mayor brevedad posible. Veis que suelen ser estructuras más complejas y más elaboradas. Otro cambio bastante común que se refiere al registro es cuando utilizamos los demostrativos, por ejemplo, de este año. Se suele utilizar bastante más del año en curso cuando hablamos de algo temporal. Esta semana, la semana en curso. O sea que esa es una expresión bastante útil también en el registro formal. También, que es bastante común, lo podemos sustituir por asimismo en un registro formal. Asimismo, en vez de también te mando, asimismo le remito. En vez de utilizar después, podemos utilizar a continuación. A veces la conjunción y, la podríamos sustituir con así como. Por ejemplo, van a venir mis padres, mis primos y mis tíos. Asistirán al evento sus padres, sus primos, así como sus tíos. Y los demostrativos en general se suelen sustituir con dicho. En vez de decir este problema, solemos decir dicho problema para referirnos a algo de lo que ya hemos hablado antes, que es más formal que este. Cierre y despedida. El cierre va normalmente con punto y en la línea siguiente escribimos la despedida, que va seguida de coma normalmente. Ahora veremos alguna excepción. En el cierre suele ser una frase para concluir, en la que damos las gracias, le pedimos a la persona que nos responda y después viene la despedida en sí misma. En la versión informal, por ejemplo, muchas gracias y espero tu respuesta, o le agradezco su confianza en nuestra empresa y quedo a la espera de su respuesta, más formal. Un abrazo, un beso y todo este tipo de despedidas, un besazo, muchos besos que se utilizan en las cartas informales, no los podemos utilizar en una carta formal. Yo os aconsejo, para empezar, que utilicéis, por ejemplo, atentamente, seguido de coma siempre, porque esta ya es la despedida, no es el cierre, o cordialmente, se utilizan mucho los dos. En las cartas formales hay otro tipo de despedida muy común en el que se utiliza el verbo en tercera persona, porque se parte de la base de que la persona que escribe, que firma justo después, el remitente, es el sujeto de la frase. Entonces es como si aquí, por ejemplo, firma Antía Pérez Gallego, como si dijéramos Antía Pérez Gallego se despide. Por lo tanto, aquí no va ni coma ni nada, porque este sería el sujeto y este el verbo. Por lo tanto, sabéis que entre sujeto y verbo no utilizamos ningún elemento de puntuación. Estas son bastante comunes, con una primera frase normalmente en gerundio o algo más genérico como en espera de recibir noticias suyas, una coma, y se despide o le saluda, a veces añadimos el atentamente, y debajo firmamos y terminamos ya lo que es el de indicar el remitente. En estas, recordad, nada de coma. Una diferencia muy grande en la firma es que en las cartas informales firmo con el nombre. No necesito el apellido. Yo a un amigo les firmo Cristina solo con mi nombre. Mientras que si escribo una carta formal, tengo que poner nombre y apellido, o apellidos en mi caso, por ejemplo, y el cargo, si se trata sobre todo de una empresa, si es un director, el responsable, se pone en la línea de abajo. O sea que las firmas son completamente diferentes en la carta formal y en la informal. Y por último, para terminar, teníamos la postdata, que recordáis que era solo de las cartas informales. No es obligatoria, se suele utilizar cuando nos hemos olvidado de escribir algo en la carta. Por ejemplo, en este caso tenemos postdata, recuerdos de parte de Andrés. Recordad que es P.D.
luego tenemos que poner 2 puntos y se empieza con la primera letra mayúscula. En el asunto se empezaba con la primera letra minúscula. En este caso empezamos con la primera letra mayúscula. Bien, con esto hemos terminado la estructura y el lenguaje de las cartas, de la carta formal y de la carta informal. Vamos a dedicarle rápidamente unos minutos al correo electrónico y después escribimos esta carta todos juntos. Bien, recordad que el correo electrónico simplemente me parece importante dar así una idea de la historia. El primero se mandó en 1971 casi por casualidad, lo mandó Ray Tomlinson. Poco a poco fue entrando, pero hasta finales de los años 90 no estuvo al alcance de todos. A día de hoy todos utilizamos el correo electrónico. Es una comunicación escrita también, pero la diferencia que comentábamos antes, bueno, hay varias diferencias. La primera, la velocidad, es inmediata, mientras que las cartas no. Nos permite, aquí veis un clip, adjuntar, allegare, adjuntar archivos. Y además podemos mandar la misma comunicación, el mismo correo electrónico, a varios destinatarios al mismo tiempo. Y esta también es una gran ventaja. ¿Qué diferencias hay entre una carta y un correo electrónico? Empezamos directamente con un ejemplo. Como veis, la estructura es bastante parecida. Lo que cambia es principalmente toda la parte del principio y el hecho de que la postdata no se suele utilizar, porque si me olvido algo, estoy escribiendo con el teclado y lo suelo añadir dentro del texto. Por lo tanto, veis que aquí tenemos el campo para, en el que escribo la dirección de correo electrónico del destinatario, y el asunto, que aquí sí que es fundamental. El resto de los elementos son iguales: saludo, introducción, cuerpo, cierre, despedida y firma. Suele ser un poquito más informal respecto a la carta. Aquí veis comparadas entonces exactamente las diferencias. Remitente, destinatario, lugar y fecha no existen, solo tenemos el correo electrónico. El asunto se convierte en obligatorio y la postdata no se utiliza, pero por lo demás la estructura es la misma. Me interesaba simplemente recordaros que este símbolo tan utilizado en los correos electrónicos en español se llama arroba, que antiguamente era una unidad de medida que se utilizaba para medir masa, peso y también para volumen, se medía el vino, de ahí su nombre. Y otra palabra importante relacionada con el correo electrónico es adjuntar, el verbo adjuntar, que significa allegare. Yo puedo escribir frases del tipo adjunto, le remito en una carta formal e indicar los documentos que estoy adjuntando. También puedo decir adjunto mi currículum, y el nombre que se le da a las cosas que yo adjunto es anexo. Allegato se diría anexo. Por lo tanto, al final de una carta también puedo indicar una lista de los documentos que estoy enviando. Anexos, 2 puntos y la lista de los documentos que envío. Una cosa que os quería comentar, el saludo que habíamos visto de la carta formal, ¿no?, que era siempre estimado, apellido, señor y el apellido, siempre con los 2 puntos. Sobre todo en el correo electrónico, cuando yo ya empiezo a conocer un poco a la persona, pero sigue siendo una relación formal de trabajo, a veces evoluciona en estimado Juan y se usa directamente el nombre de pila. Pero si uso señor, nunca puedo poner el nombre. No se suele utilizar estimado señor Juan. O digo estimado señor Porta, o cuando tengo más confianza, se puede llegar a estimado Juan. Bien, la parte teórica más o menos la tenemos. Vamos a intentar ponernos todos juntos, con mi ayuda, a escribir 2 correos, uno formal y uno informal. Me he inventado un motivo. Vamos a suponer que tenemos que enviar un correo electrónico a una universidad, a la Universidad de Vigo, que es una ciudad de la zona en la que yo vivo, dado que invento elijo yo, para matricularos en una universidad, en la Facultad de Física. Os queréis inscribir para el año que viene.
Vamos a lo primero, falta una tilde aquí, ahora que me doy cuenta, en guión. Aquí esto llevaría tilde, error mío. Vale. Nos vamos a inventar un guión, una escaleta, con más o menos qué tenemos que decir en este correo electrónico, ¿vale? Tenemos que saber a quién se lo mandamos y descubrir cuál es el correo de la persona que se encarga de esto. El asunto, es decir, resumir de qué vamos a hablar, saludar a la persona, hacer una pequeña introducción, el cuerpo y el cierre, que son los elementos que siempre tenemos que utilizar, y después despedirnos y firmar. Vale, correo del destinatario. Buscamos en la página web de la universidad y encontramos el nombre de la persona a la que le tenemos que escribir. Y lo vamos a utilizar en el saludo. Vamos a suponer que este es el correo electrónico. Por lo tanto, en el campo del correo electrónico donde pone para, tenemos martinarobles.univigo.ed. El asunto se trata de describir brevemente el motivo de la comunicación. Matrícula, Facultad de Física. Y hasta aquí no habría mucha diferencia entre una comunicación informal y una formal. A partir de aquí empiezan las grandes diferencias. El saludo, por ejemplo, vamos a suponer que yo en el primer caso, en la columna de la izquierda, estoy escribiendo una carta informal a una persona que conozco. En la segunda columna de la derecha en verde, estamos escribiendo lo mismo en versión formal. Entonces, ella se llamaba, lo veíais aquí, Martina Robles. Si es informal, querida Martina, uso su nombre de pila y 2 puntos, siempre 2 puntos. En la versión formal diríamos, estimada señora Robles. Y siempre 2 puntos. Después en la introducción nos tenemos que presentar. En una versión informal sería suficiente decirle quiénes somos, nos conoce. Soy Giovanni, en ese caso. Y en el otro caso nos presentaríamos dando nombre y apellidos y utilizando una estructura más formal como mi nombre es. Mi nombre es Giovanni Rossi, por ejemplo. Esto es cómo cambia la forma de presentarse en versión formal y en versión informal. Vamos a imaginarnos una introducción en la que tenemos que decirle para qué escribimos. Si yo le escribo a una amiga, le podría escribir algo así. Te escribo para decirte que quiero hacer la matrícula en tu universidad para este año. ¿Qué pasa si escribo un correo electrónico formal? En vez de te escribo, habíamos visto que podíamos utilizar, por ejemplo, me dirijo a usted. Me dirijo a usted para, en vez de decir, podríamos utilizar comunicar, tratamos de usted, por lo tanto, no comunicarte, sino comunicarle. Mi interés en hacer la matrícula. En vez de hacer, podemos sustituir hacer con efectuar. En vez de en tu universidad, estamos tratando de usted, por lo tanto, en su universidad. Y en vez de para este año, por ejemplo, para el presente y curso académico, que es un poquito más formal. Entonces vemos cómo se va transformando el lenguaje de la versión informal a la versión formal. Me dirijo a usted para comunicarle mi interés en efectuar la matrícula en su universidad para el presente curso académico. ¿Notáis la diferencia del lenguaje? Vamos a seguir trabajando con el siguiente punto. Ahora tenemos que decirle qué carrera, ¿no? Qué facultad, qué queremos estudiar. Lo que quiero es apuntarme a física en esta universidad. En vez de lo que quiero, que no sería adecuado para una carta formal, podríamos decir, en concreto me gustaría, y utilizando ya un condicional somos mucho más educados, en vez de apuntarme, que es más informal, podríamos decir matricularme, y especificamos mejor en la Facultad de Física de dicha universidad. En vez de decir esta, podemos utilizar dicha, que habíamos visto antes, que era muy común en el lenguaje formal. O sea que veis también lo que quiero es apuntarme a física en esta universidad, se convierte en concreto, me gustaría matricularme en la Facultad de Física de dicha universidad. Después de decirle qué carrera queremos hacer, tenemos que decirle que le enviamos la documentación para la matrícula. Entonces podríamos decirle, en vez de te mando los papeles que se piden para hacer la matrícula,
podemos utilizar adjunto le remito. Recordáis que teníamos como sinónimos de mandar, teníamos le remito, le hago llegar. También podríamos decir le envío, pero es muy común le remito. En vez de los papeles, que es informal, podríamos hablar de la documentación que se pide. Podríamos sustituir el verbo pedir con el verbo solicitar. La documentación solicitada para, y en vez de hacer la matrícula, formalizar la matrícula. O sea que te mando los papeles que se piden para hacer la matrícula, se convertiría en adjunto le remito la documentación solicitada para formalizar la matrícula. Ahora tenemos que pedir información sobre los horarios. Recordáis antes que habíamos visto toda la teoría sobre cómo pedir información. En este caso, por ejemplo, podríamos decirle, si fuera una amiga, de paso quiero preguntarle quiero preguntarte a qué hora son las clases. En vez de paso, que sería muy informal, una frase muy común en la comunicación formal sería aprovecho la ocasión para, siempre seguido de la preposición para y no por, pedirle información o solicitarle información sobre los horarios de las clases. Esta sería la versión formal. En el cierre, recordáis que solíamos dar las gracias y normalmente decir que esperamos algún tipo de respuesta. En vez de un simple muchas gracias y contéstame tratando de tú, muchas gracias y contéstame pronto, que podríamos utilizar en una carta informal, recordáis que habíamos visto el verbo agradecer o dar las gracias. En este caso, he elegido dar las gracias. Le doy las gracias, por lo tanto, obligatoria la preposición por. Le doy las gracias por su atención. Si utilizáramos el verbo agradecer, tendríamos que decir le agradezco su atención, sin preposición. Y en vez de contéstame pronto, pues cualquier fórmula de las que hemos visto antes, como por ejemplo, quedo a la espera de su respuesta. Y seguíamos, recordad que el cierre, como veis aquí, terminaba con punto. Y después, a continuación, tenemos la despedida, que va seguida de coma. En una carta informal podríamos decir simplemente un abrazo. En una carta formal, por ejemplo, habíamos visto cordialmente, atentamente, reciba un saludo cordial, hay varias opciones. En este caso he optado por atentamente. Y una última cosa, la firma. En la carta informal firmamos solo con el nombre. En la carta formal utilizamos nombre y apellidos. En este caso no hay ningún cargo porque ya no, o sea, yo escribo como persona, como particular, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces la carta terminada en paralelo, ¿vale? ¿Cómo le escribo a mi amiga, querida Martina? Soy Giovanni. Te escribo para decirte que quiero hacer la matrícula en tu universidad para este año. Lo que quiero es apuntarme a física en esta universidad. Versión formal. Estimada señora Robles, mi nombre es Giovanni Rossi. Me dirijo a usted para comunicarle mi interés en efectuar la matrícula en su universidad para el presente curso académico. En concreto, me gustaría matricularme en la Facultad de Física de dicha universidad. Te mando los papeles que se piden para hacer la matrícula. De paso, quiero preguntarte a qué horas son las clases. Adjunto le remito la documentación solicitada para formalizar la matrícula. Aprovecho la ocasión para pedirle información sobre los horarios de las clases. Cierre y despedida. Muchas gracias y contéstame pronto. Le doy las gracias por su atención y quedo a la espera de su respuesta. Un abrazo, Giovanni. Atentamente, Giovanni Rossi. Vale, yo con esto he terminado. Estoy viendo que había un comentario. Sí, tenéis razón, me estaba confundiendo con guía. Guía es la que lleva tilde, guión ya se considera monosílabo. Gracias. Allora io appunto ti ringrazio e quindi ringraziamo tutti la Cristina Aparicio Fernandez per questo webinar, ringrazio anche tutti voi per l'attenzione.